A la hora de hablar de las facciones que provienen de Malifox, lo primero que hay que entender es que no tienen una larga historia detrás de ellas. Aunque las criaturas que engrosan sus filas y los poderes que manipulan son antiguos, no tienen una historia escrita que se cuente desde cientos de años atrás, sino que son ejércitos que se han conformado por el poder del hombre ardiente, salvo una que ya veremos. Por eso, el reglamento no desarrolla quiénes han sido, sino de dónde proceden estos ejércitos de otra dimensión. Sin más dilación, comencemos. El culto del hombre ardiente no nació cuando Londres fue arrasada, al contrario, ya existían creyentes antes de la aparición en los cielos de esta entidad. Pero ¿cómo es esto posible? Primero que nada hay que recordar el origen del hombre ardiente. Este ser no es un dios antiguo, ni tampoco un monarca de otra dimensión, es el producto de un experimento fallido. En 1902, el gobernador general del gremio de Malifox, Herbert Kitchener, fue afectado por el evento, revelando que poseía un poder mágico propio. Desde ese momento, empezó a conspirar con algunos allegados para tratar de convertirse en una criatura de gran poder, un ente semidivino que en Malifox se conoce como tirano. Se haría llamar Mandato, y con su nueva forma podría dominar el Nuevo Mundo. En mayo de 1906, tras muchos preparativos, llevó a cabo la fase final del ritual sin saber que una facción rival del gremio había saboteado los componentes necesarios para que canalizasen más energía mágica de la que Kitchener era capaz de absorber. El cuerpo del gobernador general se convirtió en un vórtice arcano que trajo sobre sí el espíritu de otra criatura de gran poder, el tirano de nombre Cherufe, después de que éste hubiera pasado años encerrado en el cuerpo de una cazadora de brujas llamada Sonia Creed. De la fusión de Cherufe y el poder mágico en el que se había transformado el gobernador general, nació el hombre ardiente, dejando una marca en el cosmos que viajó en el espacio y en el tiempo, apareciéndose en la Tierra por primera vez en abril de ese mismo año, en San Francisco, así como en los sueños de personas alrededor del mundo años antes de su nacimiento. De hecho, su aparición en San Francisco ocurre al mismo tiempo que Herbert Kitchener manifestó sus poderes durante el enfrentamiento que tuvo con Mei Feng en el pueblo de Sunbeam, así que, en cierto modo, su creación es una paradoja temporal. En cuanto a las visiones que recibieron algunas personas en la Tierra sobre lo que estaba por venir, las fechas seguramente coincidirían con el momento en el que el evento sacudió al gobernador general en 1902, por lo que algunos de sus fieles ya estarían predicando la palabra del hombre ardiente 4 años antes de su apoteosis. La persona que se vio más afectada por estas visiones fue un aristócrata llamado Ephraim Wade. El nacimiento de la Iglesia del Hombre Ardiente, del culto propiamente dicho, comienza con las visiones de este hombre, quien enloquece sin remedio. Recluido en su casa y viviendo de la comida que sus sirvientes le pasan bajo la puerta sin atreverse a verle, estudia sus visiones hasta que asume que él es el profeta de un nuevo Dios, uno que traerá el fin del mundo purgando la tierra en un fuego purificador del que solo los creyentes se salvarán. Su primer discurso en la iglesia de Saint-Merry-le-Beau termina con él siendo detenido por escándalo público. Sin embargo, logra despertar la curiosidad en muchos de los asistentes. Después de ganar cierta notoriedad, recorre Inglaterra pregonando su mensaje apocalíptico y escribe Conciones de Roger Flamae, o Discursos del Rey de la Llama, recogiendo sus visiones del hombre ardiente e imbuyendo el texto con magia propia. El culto crece poco a poco, cosa que las autoridades inglesas no pueden detener por falta de pruebas de delitos criminales. Muchas son las redadas que se hacen contra las reuniones del culto, pero en ninguna ocasión encuentran que se haya cometido crimen alguno. Además, los cultistas siempre reciben a las autoridades con los brazos abiertos, no a punta de pistola. Esto es hasta la noche del fin de año de 1902, en la que Wade y más de 3.000 seguidores acudieron en procesión a Londres para anunciar que este no era un día de celebración, sino de arrepentimiento, pues el fin del mundo estaba cerca. Llena de fervor religioso, la multitud provocó disturbios en la ciudad que se saldaron con cientos de muertos.
La policía se movilizó para detener a Wade y a su círculo interior, sentenciándolo a cadena perpetua. Sin embargo, Ephraim Wade fue destinado a una celda donde sería interrogado por el Grupo de Operaciones Especiales de la Oficina de Casos Extraordinarios, que en ese momento era una agencia paranormal del gobierno inglés. Durante los años que transcurren hasta la llegada del hombre ardiente, sus interrogatorios envenenan la mente de los miembros de la agencia hasta que, con la aparición de su dios sobre los cielos de Londres, los agentes de operaciones especiales contemplan la transformación de Wade en la criatura que es a día de hoy, Adeódatos. Inmediatamente lo liberan y se alían con el culto. El nacimiento del hombre ardiente no solo ha afectado a Londres y a San Francisco. Allí donde aparece el hombre ardiente, grupos de sectarios y mutaciones emergen sin control. El culto del hombre ardiente no se limita a los seguidores de Inglaterra, sino que abarca un conjunto de sectas que han aparecido de la nada por la pura presencia del hombre ardiente, con distintos nombres pero un mismo dios al que adorar. En San Francisco nacieron los remanentes del Cuarto Sol, creyendo que el hombre ardiente era el dios azteca Huitzilopochtli. En Egipto, los seguidores de Ra trataron de aprovechar la pirámide de Gizeh como punto focal de un ritual que abriría un portal que arrasaría con la región, cosa que impidió el gremio teniendo que dinamitar la pirámide por completo. Sin importar el lugar, los efectos de la presencia del hombre ardiente siempre son los mismos, provocando adoración y mutación, además de los portales que escupen monstruos al azar. Algunos de los creyentes afectados son capaces de manipular magia como si esta fuera un talento natural, abriendo portales de un lugar a otro de la Tierra para extender la palabra de su Dios rápidamente, mientras que otros son gustosamente convertidos en aberraciones retorcidas, inconscientes de su nueva forma. Hasta la fecha, nadie que haya sido dominado por el hombre ardiente ha vuelto a la normalidad. Todo esto nada le importa al hombre ardiente. En este texto tenemos confirmación de que él no tiene ningún control sobre los poderes que posee, los lugares en los que se manifiesta o la gente a la que afecta. A todos los efectos, es una fuerza antinatural descontrolada que habita el espacio entre dimensiones, manifestándose en la Tierra sin ningún tipo de consciencia de dónde está o de por qué está ahí, consumido del todo por la locura. El culto no está adorando a una criatura indiferente a ellos, más bien a algo que ni tan siquiera sabe que existen. Es un caos sordo, ciego y mudo que sufre espasmos, que no es dueño ni de su propio cuerpo, que es meramente arrastrado de un lado a otro por oleadas de magia y que de cuando en cuando es escupido sobre la tierra durante un tiempo en el que causa una total devastación antes de desaparecer. La historia que acompaña a esta facción se narra desde el punto de vista de Fenton Brahms, un oficial del ejército del Imperio Inglés cuya vida llega a una encrucijada en la que no le queda nada por lo que vivir, ni honor, ni orgullo, ni nadie que le espere en su hogar, pero que encuentra un nuevo sentido a su vida en el culto. Su historia da comienzo en Afganistán, donde el Imperio Inglés y Rusia mantienen un conflicto colonial. Desde los ojos del Dr. William Bryant, jefe provisional del 8º Regimiento de Fusileros, vemos el conflicto en Afganistán como un desastre que está devorando la moral de los soldados ingleses a un ritmo alarmante, con todas las ilusiones patrióticas por los suelos y la congoja de sentirse engañados para luchar en una guerra ridícula. También descubrimos que es bastante posible que el zar ruso no sea un simple humano. Una noche, el doctor recibe las llamadas de auxilio del capitán Tybalt para ayudar a un soldado que acaban de encontrar de patrulla, un pobre diablo que ha muerto después de una larga tortura. Con el cuerpo lleno de heridas y un ojo menos, el soldado parece estar más allá de toda ayuda, hasta que de pronto grita de dolor, aferrándose a la vida con sus últimas fuerzas. Días después, este soldado es capaz de volver a hablar. Su nombre es Fenton Brahms, un oficial del 6º Regimiento de Fusileros. No recuerda cómo fue capturado o qué le hicieron, ya fueran los rusos o los afganos nativos, o incluso si llegó a revelar algo a sus torturadores.
El capitán Tybalt se muestra muy nervioso con Brahms, disgustado por la posibilidad de que haya contado al enemigo dónde están sus posiciones, dejando a todos vulnerables contra un ataque. Solo el Dr. Willem se interpone y calma a Brahms, que no puede soportar la vergüenza. En los días que siguen a su recuperación, Fenton trata de ayudar como puede, con cualquier tarea que le es posible, a sus compañeros de armas, tratando de que la pena no se lo coma vivo. Con el paso del tiempo, el capitán Tybalt termina por acercarse a él para disculparse y ofrecerle algo que le ayudó un tiempo atrás, en un momento de duda y pena muy similar a la que Brahms padece ahora mismo: la religión, pero no una religión cualquiera. Tybalt tiene a mano una copia del libro de Ephraim Wade. Al principio, Brahms detesta la idea de tocar ese libro, al recordar los disturbios en Londres, pero Tybalt insiste en contarle los principios de la fe del hombre ardiente. Lo que no le dice es que resulta que fue el propio capitán Tybalt y su escuadra quienes emboscaron a Fenton, lo torturaron y lo trajeron al campamento para asustar a los mandos del 8º regimiento y así convencer al resto de soldados de que esta guerra era una idiotez, provocando así una deserción en masa. Después de ver que Fenton aún vivía, está convencido de que el hombre ardiente ha elegido a Brahms para un propósito mayor, y habiendo cumplido con su deber de iluminar a Fenton para unirse al culto, el capitán se pega un tiro en la boca. El relato da entonces un salto de 2 años. Fenton se ha convertido en un hombre revigorizado por su fanática creencia en la palabra que Ephraim Wade escribió y en las visiones del hombre ardiente. De algún modo, pudo volver a combatir y ascendió hasta convertirse en el comandante del 8º regimiento. Conducido por las visiones del hombre ardiente, conduce a su regimiento hasta un enclave tibetano que ataca sin piedad, manipulando a los soldados ingleses para provocar una matanza, pero su objetivo secreto es una cueva bajo el templo, donde los monjes trataban de proteger un artefacto del hombre ardiente. Cuando entra en la cueva, encuentra exactamente lo que buscaba: un fulgor hermoso que lo envuelve, ofreciéndole las visiones de lo que está por llegar en Londres, del momento final, de la llegada del hombre ardiente a la Tierra. Meses más tarde, el hombre ardiente ha aparecido sobre Londres, y la ofensiva por retomar la ciudad ya ha comenzado. Fenton va en uno de los dirigibles, y a lo lejos, la visión del hombre ardiente lo lleva al éxtasis, quemando las últimas fibras de raciocinio que le quedaban. Le corta la garganta al piloto del dirigible y lo estrella en mitad de la ciudad, a la espera de reunirse con el resto de feligreses que deben de estar abajo. Por desgracia para Brahms, los primeros feligreses que se encuentra son reptantes de las hordas gorgojeantes. Al principio cree que también ellos son parte del culto, pero esta idea se disipa cuando los monstruos lo atacan sin pensárselo demasiado. Por un momento parece que va a morir devorado por los batracios y que todo el camino que ha hecho hasta ahora, todas sus oraciones y gestos hacia el hombre ardiente no han servido para nada, hasta que un grupo de personas aparece de los callejones de la ciudad en su ayuda. A pesar de ser gente humilde, se enfrentan a las hordas con cualquier cosa que tienen a mano con una ferocidad antinatural, exhortando alabanzas al hombre ardiente. Fenton no deja pasar la oportunidad de luchar junto a sus hermanos de fe, reconociendo ahora que las hordas gorgojeantes no son más que una plaga incapaz de comprender la majestuosidad de su dios, y por lo tanto ha de ser erradicada. Terminada la refriega, algunos de los humanos que lo han ayudado comienzan a transformarse en disformes, algo que para Fenton solo puede significar un regalo divino. Y finalmente se aparece ante Fenton el primer hombre que fue agraciado con las visiones del Dios verdadero, Ephraim Wade, ahora convertido en el ángel del hombre ardiente, Adeódatos. Inmediatamente reconociendo a Fenton Brahms como un hombre santo, le otorga su bendición para ser un líder entre los fieles. Después, Adeódatos abre un portal y se marcha a esparcir la palabra del hombre ardiente en otro lugar de la tierra. La guerra santa por purificar la tierra ha comenzado.
y Fenton Brahms ha encontrado el propósito para el que nació. Las criaturas que se reúnen bajo la marca de las hordas gorgojeantes no siempre tuvieron esa forma monstruosa. En el pasado mitológico de Malifox fueron aquellos fae marinos, aquellas sirenas que durante la Guerra de los Tiranos sirvieron a uno de ellos, o más bien a una Meridion, hasta que fue derrotada por Titania. Después de su destrucción, los ejércitos de Meridion contemplaron cómo sus ciudades fueron arrasadas hasta los cimientos y toda su cultura se perdió, viéndose obligados a subsistir en el fondo marino de Malifox, donde no llega la luz del sol y la comida escasea. Como todos los Neverborn, las criaturas que actualmente forman las hordas gorgojeantes son el resultado de un extraño proceso evolutivo que se ha alargado durante milenios y los ha visto ser reducidos de una raza civilizada a una plétora de especies con poca más inteligencia que la de un animal salvaje. Para todos ellos, el pasado no es ni tan siquiera un recuerdo, con solo un puñado entre los millares que son capaces de recordar, en forma de mito, la gloria de antaño. Pero incluso en este estado deplorable, las hordas gorgojeantes han desarrollado una sociedad, por llamarla de alguna manera, en la que la ley de los más fuertes sobre los más débiles impera en cardúmenes que llaman estanques, con cierta jerarquía entre las especies. De todos los tipos de criatura que conforman las hordas, hay dos que destacan por su capacidad para liderar: las sirenas, que son las únicas que han mantenido la capacidad de pensamiento abstracto y la comunicación verbal compleja a lo largo de los milenios, además de conocimiento mágico, y los frenesíes, que son la cúspide de la cadena alimenticia entre las hordas. Más allá de los estanques, no hay nada que organice a las hordas de manera coherente, no hay una cúpula que reúna el mando de todos los seres de las profundidades de forma cohesionada contra sus enemigos. Todo lo contrario. Las hordas son tan susceptibles de atacarse unas a otras como de tratar de atacar a seres de la superficie. La apertura de los portales del Hombre Ardiente sobre Londres fue tan desastrosa para los humanos como lo fue para las hordas gorgojeantes. De todas aquellas criaturas que aparecieron, las provenientes del fondo marino solo encontraron una muerte brutal cuando sus cuerpos fueron sometidos de golpe al cambio de temperatura y presión, aniquilando estanques por completo. Los estanques que provenían de aguas menos profundas tampoco lo tuvieron tan fácil, ciegos e incapaces de orientarse sobre tierra firme. Los únicos grupos de criaturas que pudieron sobrevivir fueron aquellos que cayeron en Londres y ya estaban habituados a las condiciones de vida cerca de la superficie, aunque incluso ellos estaban aislados unos de otros de sus respectivos estanques, desperdigados y desorientados en un entorno de estrechos túneles y aguas poco profundas. A todas luces, la batalla de Londres fue una lucha por la supervivencia tanto para los humanos como para las criaturas recién llegadas de Malifox, que tras la primera noche comprendieron que los habitantes de la Tierra no eran presas dóciles y que estaban dispuestos a defenderse. Después de que múltiples guaridas fueran aniquiladas y muchos líderes de estanque terminaran muertos por las armas inglesas, la mayoría de criaturas restantes emigraron hacia zonas rurales y alcanzaron el mar. A pesar de que aún quedan algunos de ellos en los canales y alcantarillas más profundas de Londres, la mayor parte de las hordas se han expandido por los mares de todo el mundo, aprovechando también que de cuando en cuando el Hombre Ardiente vuelve a abrir portales sobre algunos lugares del globo, vomitando más de sus miembros. La rápida adaptabilidad de las hordas les ha hecho posible habitar mares de cualquier tipo de temperatura y salinidad, convirtiéndose en una plaga en las costas de la Tierra. La agresividad con la que compiten entre ellas por el territorio y lo fáciles que son de atraer a trampas donde aniquilarlas es lo que las mantiene a raya y lo que las previene de convertirse en un problema insostenible dada la velocidad a la que se reproducen. Pero en muy poco tiempo se han convertido en una amenaza global que alcanza no solo las costas de todo el planeta, sino también las riberas de los ríos y lagos. Y quién sabe los números que alcanzarán en un futuro cercano.
El relato que tiene a ellas como protagonistas se ve desde el punto de vista de uno de los frenesíes, llamado Ojo Rajado, con la casi totalidad de la narración dejando que se desarrolle no por sus pensamientos ni por su diálogo, sino mediante sus acciones. Son absolutas máquinas de matar que jamás bajan la guardia ni se dejan llevar por trivialidades. El estatus de Ojo Rajado está bajo la constante amenaza de otros dos frenesíes, llamados Panza Negra y Medialeta. La primera es la más joven de sus rivales, impaciente, ansiosa por dominar a los demás. El otro es paciente y más fuerte, leal, pero a la espera del momento de convertirse en líder. Por su parte, Ojo Rajado deja muy claro que por muy sedientos de sangre que sean, por mucho que sean criaturas conducidas por el hambre, él prioriza la supervivencia de los demás frenesíes por encima de satisfacer sus propios apetitos. De pronto, una luz comienza a brillar por debajo de ellos, y para cuando logra captar la atención de Medialeta, ya es demasiado tarde. La luz que tienen bajo ellos los absorbe y caen sobre una superficie pétrea, con el agua apenas llegándoles por la cintura y con demasiada luz a su alrededor. Se sienten torpes, vulnerables, entran en un pánico por puro instinto. Este fue el cruce de los frenesíes a la Tierra, cayendo sobre Londres y huyendo a los túneles del metro bajo la ciudad. En los días siguientes, Ojo Rajado va tomando conciencia poco a poco de las condiciones en las que se encuentran. Están en un nuevo mundo, con un nuevo mar que habitar, angosto y sucio, habitado por criaturas que caminan sobre el agua. Al principio parecían fáciles de cazar, hasta que un ataque en una estación de metro casi acaba con la vida de Ojo Rajado. Por primera vez, experimentó el precio de ponerse frente a una línea de soldados humanos. Las lecciones que aprende las tiene que asimilar por las malas, como por ejemplo no subestimes nunca a los humanos, pues tienen armas capaces de matarte incluso después de muertos. Este es su territorio, y nunca dejan de estar alerta. Entonces, llega una visita inesperada. La Sirena de la Tormenta. La visita de la Sirena tiene una intención muy clara. Le habla a Ojo Rajado de otros mares, del río que hay más allá de los muros que tienen en su estanque confinado, por el que pueden llegar a un océano de presas infinitas. Para ello, todo lo que tienen que hacer es destruir un barco que patrulla el Támesis y permitir a su estanque la huida al mar y, de paso, permitírselo también a la Sirena. Esa misma noche, Ojo Rajado conduce a todo su estanque al combate para tratar de aniquilar a la tripulación de una embarcación que patrulla el Támesis, el HMS Celadon. El asalto es una distracción para que Ojo Rajado y los demás frenesíes puedan subir a la cubierta del barco inadvertidamente, arrojando oleada tras oleada de reptantes y merodeadores a subir a la quilla del barco, que son aniquilados sin piedad por el fuego que les cae de todas partes, de las armas del barco, de la tripulación y de las patrullas que vigilan la ribera del río. Es una carnicería. Por su parte, Ojo Rajado, Panza Negra y el resto de los frenesíes logran subir por otro lado y llegar a la torre de mando, devorando a buena parte de los oficiales del buque para luego continuar eliminando a la tripulación en las cubiertas inferiores, lo necesario para que no puedan perseguir a los frenesíes que sobrevivan río abajo. A pesar del ataque sorpresa, la tripulación se defiende con uñas y dientes, y varios frenesíes mueren a balazos, aprovechando los pasillos del interior del barco para combatir a los monstruos. Tras la cruenta batalla, y ya saliendo de Londres, Ojo Rajado puede ver el barco estallar, pero ahora, de camino al océano, se relame pensando en convertirse en el cazador más temido de este nuevo mundo. Desde hace milenios ha habido portales que han conectado la Tierra y Malifox, a menudo provocados por las noches de cosecha, en las que ambas lunas de Malifox están ausentes en el cielo nocturno, o tal vez gracias a una confluencia de magia gestada por los motivos más extraños o perversos. En ocasiones,
Estos portales se han abierto cerca de criaturas desafortunadas que los han cruzado o que han caído por pura mala suerte al otro lado, para nunca regresar a su mundo. La Corte de Dos es el producto de un Neverborn que hace tiempo que olvidó su pasado en Malifox, un mímico actualmente conocido como Anton de Wills, el Rey de Máscaras. La historia de la Corte de Dos es su historia. Durante los siglos que siguieron a su llegada en una fecha desconocida, la criatura que se llamaría Anton de Wills recorrió el mundo saciando su curiosidad, explorando ciencias y artes, pero su mente empezó a degenerar hasta casi convertirse en un animal al tiempo que la magia desaparecía de la Tierra. Cuando el concilio abrió la brecha, logró recuperarse gracias a las piedras de alma y tras el cierre de la brecha, contempló esta nueva fuente de poder y el mundo moderno como su gran oportunidad para obtener un poder inmenso. El siglo XIX se abría ante él como una forma de prosperar mediante los usos de la lógica, la ciencia y la industria, debidamente cultivados. El mímico fundió las riquezas acumuladas de sus anteriores vidas en una gran inversión a nombre de la última identidad que decidió adoptar, la de un filántropo y amo del comercio llamado Rudolf de Wills, artista y mago de las finanzas que en las décadas posteriores convertiría el nombre de su familia en una firma comercial inmensamente poderosa, destinada a ser heredada por sus descendientes. A medida que el tiempo pasaba, la fortuna familiar crecía y el mímico dominaba cada vez más y más disciplinas y ciencias humanas, desde bellas artes a matemáticas y física, pasando por literatura y ciencias políticas. Llegado a cierto punto de su vida, comenzó a investigar el folclore humano en busca de pistas que lo llevasen a comprender mejor su propia naturaleza y su origen. En sus investigaciones descubrió la presencia de otros como él en la Tierra, decidiendo que era el momento de dar el siguiente paso. Durante décadas, Anton de Wills había extendido una red de informadores, espías, asesinos, magos entrenados en secreto y otros agentes para expandir su poder por el mundo, que para el año 1904 era considerable, pero había dejado escapar la oportunidad de reclutar a otros como él hasta ahora, a otros mímicos llegados a la Tierra. Con sumo cuidado, contactó con todas las demás criaturas que pudo para atraerlas a un encuentro en Praga y ofrecerles convertirse en parte de su círculo interior en la organización que estaba a punto de fundar, la Corte de Dos, un grupo de mímicos con el objetivo de dominar la Tierra. Uno de los amos de la corte sería Anton de Wills, el otro sería un miembro voluntario de su círculo interior, y tal y como Anton se esperaba, ninguno de los otros se atrevió a ocupar el asiento que quedaba libre. Así fue que nació la Corte de Dos, que después de la Batalla de Londres se ha convertido en un rival del gremio. Aunque el gremio posee la macroeconomía, la Corte de Dos tiene a su disposición los mímicos y una fuente infinita de espías, además de estar coordinados por una única mente que dirige a sus miembros de forma implacable. Sus operaciones se han vuelto más osadas. Si bien han dejado que el gremio descubra su existencia y la identidad de algunos de sus miembros, las pistas que han dejado son mínimas. Anton de Wills ha llegado a manipular a cazadores de monstruos del gremio para eliminar a elementos problemáticos de la propia corte, o ha dirigido organizaciones satélite, como partidos políticos, sindicatos y ejércitos revolucionarios unos contra otros para borrar su rastro y confundir a sus enemigos. Desde órdenes monásticas a empresas subsidiarias, muchos son los que sirven a los designios del Rey de Máscaras sin saberlo. Pero lo que le sobraba a la Corte de Dos en influencia le faltaba en poderío ofensivo. El gremio tiene flota, soldados, armamento puntero y rara vez tiene que negociar un despliegue de tropas. La Corte de Dos no podía permitirse contratar a un ejército privado. Anton de Wills buscó un remedio que le ayudase a tener fuerzas que podría desplegar en cualquier lugar y que no dejase un rastro que los condujese hasta él, encontrando la respuesta a sus ruegos
en una resurreccionista de Malifox capaz de invocar espíritus sin ningún esfuerzo, Kirai Ankoku. Anton jugó muy cuidadosamente sus cartas para convencerla de que, si entrenaba a sus agentes en las artes necrománticas, él la ayudaría a resucitar a su amor perdido, Francis Kitchener. Kirai accedió, pero solo uno de los practicantes logró asimilar sus enseñanzas al coste de su propia vida, mientras el resto de aprendices sufrían muertes horrendas a manos de sus propias invocaciones. Un mago vietnamita de nombre Binh Nguyen. Junto a otros sacerdotes y hechiceros, Binh ha empezado a extender una red de operaciones nigrománticas por toda Asia, para así acumular espíritus que esclavizar al servicio de la corte de Dos. Ahora, Anton de Wills poseía su ejército, uno formado por muertos vivientes. En su historia descubrimos cómo obtuvo ese ejército. Estamos en Saigón, Vietnam. Kirai llega hasta una casa muy humilde donde la reciben Binh Nguyen y su hermano Suchong, un par de espiritistas de gran potencial pero poco entrenados, dedicados al espiritismo barato por una pequeña suma para subsistir. Después de ver de lo que son capaces, les ofrece algo, una cita con un hombre que es quien la ha enviado, un tal Ao Mak. Los dos hermanos son reticentes, especialmente Suchong, pero Binh decide por los dos que deberían ir a ver a este individuo. Ao Mak dice representar a un grupo muy interesado en las habilidades de los dos hermanos para controlar un ejército de espíritus. Suchong está horrorizado ante esta idea y Binh es escéptico. El gerente responde con una sonrisa falsa diciendo que para eso está Kirai, para perfeccionar sus talentos mágicos con los fantasmas. La oferta es muy tentadora para Binh, ya que supone dejar de vivir en la miseria, pero lo que le empuja a aceptarla es que, al preguntar a Ao Mak sobre qué pasará si rechazan la oferta, el mímico ni siquiera se molesta en mentir bien cuando les dice que son libres de irse. Claramente no saldrán vivos del edificio si rechazan la propuesta. La corte de Dos no deja rastro. Kirai empieza a entrenar a los dos hermanos y poco a poco se van abriendo, descubriendo que hay cosas en común entre ellos. Tanto ella como los hermanos han perdido gente importante en sus vidas y tienen poder sobre los muertos, pero ahí donde Kirai se dejó llevar por la sed de venganza, los hermanos Nguyen continuaron con su vida de forma más o menos normal. Binh es el mayor, más decidido y ambicioso, pero ante todo protector con Suchong. El hermano pequeño es un trozo de pan que no le haría daño a una mosca y no le importa vivir como pobres siempre que tenga a su hermano con él. Alguien para quien todo esto del espiritismo está mal, pensando que no se debería perturbar el descanso de los difuntos y mucho menos utilizarlos como un arma o recurrir a piedras de alma. Extraer el poder de los muertos de esa manera, negar a un alma el descanso eterno, al usarla como combustible mágico, es un sacrilegio a ojos de Suchong. Después de un tiempo entrenando, Binh convence a Ao Mak de que ya tienen bastante práctica, gracias en buena parte a que ha aprendido a canalizar las energías de las piedras de alma. Ao Mak está complacido con los progresos que Binh muestra, proponiendo que va siendo hora de una prueba real. Un cargamento de piedras de alma va de camino al puerto de Saigón en un barco del gremio, y espera que Binh y Kirai sean capaces de apropiarse del cargamento cuando llegue a la ciudad. Su hermano Suchong puede mantenerse al margen. Para la noche en la que llega el barco a Saigón, ya con las patrullas del gremio pasando por encima del embarcadero donde se encuentra Binh, Suchong halla a su hermano y trata de disuadirle de todo esto. Él no quiere saber nada de ejércitos fantasma, ni de aprender magia, ni de Kirai. Solo quiere a su hermano de vuelta sin importarle que sean pobres. Pero entonces son descubiertos por los guardias del gremio y comienza un tiroteo con Kirai también en medio. Al principio parece que tienen ventaja, ya que las meras pistolas de los guardias no son útiles contra los fantasmas que ambos pueden manejar. Pero todo cambia cuando, de la pasarela del barco, bajan 3 Marshals de la Muerte y un pacificador.
Las tornas de la pelea cambian drásticamente. Kirai invoca el Ikirio para tener una oportunidad de sobrevivir al pacificador, pero los Marshalls se deshacen fácilmente del resto de entes sobrenaturales. Uno de ellos ve que Bin es quien controla a los espíritus y avanza hacia él, atravesándolo con la bayoneta de su pistola. Suchong ve a su hermano morir y carga contra el Marshall que ha acabado con su vida, matándolo al instante en un arrebato de furia y esparciendo por el suelo las piedras de alma que el Marshall portaba encima por puro accidente. Inmediatamente después, los otros dos Marshall cosen a Suchong a balazos. Solo queda Kirai, casi sin refuerzos a los que recurrir y viéndose rodeada rápidamente. Pero de pronto, Bin, al borde de la muerte, alcanza un puñado de piedras de alma del suelo y un brillo púrpura y blanquecino lo envuelve, rodeándolo de las almas de los que acaban de morir en el puerto y de otras almas que llevan muertas mucho tiempo, absorbiendo su poder en un instante de forma descontrolada. Kirai sabe muy bien lo que está a punto de suceder, de modo que se arroja al mar segundos antes de que Bin estalle, sobrecargado por el poder de las piedras de alma. Tras el fallido asalto, Aomak y Kirai discuten lo sucedido. Él le recuerda a Kirai que tienen un acuerdo entre ellos dos. Lo que ha pasado son riesgos implícitos en lo que están llevando a cabo. Esa soberbia es cortada de raíz cuando Bin Guyen, acompañado de sus esclavos fantasmales, se manifiesta en la habitación. Bin lanza a sus esclavos a despedazar a Aomak, acusándole de haberles enviado a morir. El gremio estaba avisado de que los atacarían, y solo Aomak podría haber dado el aviso. Este replica que solo seguía órdenes de su maestro y que la culpa de la muerte de Suchong recae sobre Bin, pues fue él, al fin y al cabo, quien insistió en que su hermano acudiera. Para salvar el pellejo, ofrece a Bin el mismo trato que ofreció a Kirai. Únete a la corte de dos y te devolveremos a tu hermano. Bin le perdona la vida a Aomak. Sin embargo, este no va a ser un mero peón en el juego de la corte de dos. Trabajará a su servicio y procurará el ejército de fantasmas que la corte necesita. Pero será él quien sea dueño de los espectros y quien enseñe a otros magos de la corte cómo convocarlos. Kirai siente cierto orgullo por ver que Bin, al igual que ella, toma las riendas de su vida y de su destino, aunque sea en forma de un muerto viviente. Al final, sí son bastante parecidos. Ambos víctimas, ambos poseedores de un talento antinatural, ambos convertidos en asesinos, y ambos aferrados a una esperanza de volver a encontrarse con un ser querido. Y con esto concluye el vídeo de hoy. En nuestro próximo episodio veremos el relato final con el que cierra este reglamento. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado. Y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!